ser aliado. Pero hoy, hermanos, vamos a meditar que aún la grandeza de la iglesia se refleja en todo lo que las huestes del mal le quieren hacer. Y no sé cuántos habremos entendido una cantidad de textos que hoy vamos a leer, pero realmente, hermanos, hay asuntos en los cuales usted necesita empezar a meditar. Vamos a empezar mirando un relato en Mateo capítulo 12. Hoy vamos a leer muchos pasajes. En Mateo capítulo 12, versículos 33, esto lo usábamos en otro tema, 33 al 35, al 37, perdón. Mateo capítulo 12, versículo 33 al 37. En realidad, hermano, vamos a hablar del gran trono de Dios. Pero no sé cómo usted entienda lo que es el trono de Dios. Obsérvelo aquí. Dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno. Mateo 12, 33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Vamos a orar. Glorioso Rey, inclinamos nuestro ser, suplicando que tu poder abra nuestro entendimiento, que tu majestad señoree en nuestros corazones en este momento, para ser respetuosos ante tu voz, y que esa voz sea escuchada, sea guardada, sea retenida y sea obedecida para agradarte a ti, pero más que para agradarte también, Padre, para la vida nuestra, para sentir que tenemos vida en Cristo Jesús. Oramos para que todo tu amor y misericordia estén con nosotros en este momento y podamos tener corazones humildes y mansos para escucharte y para querer hacer lo que tú quieres de nosotros. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Realmente no vamos a usar este texto para todo el tema, simplemente una idea, hermanos. En el pasaje se habla de algo que no debiera hablarse. Se está hablando de un hombre malo y de un hombre bueno. Dios creó al hombre totalmente bueno. Pero dentro de la idea esta aparece la palabra allí en el versículo 35, el buen tesoro del corazón. Yo no sé cuántos de nosotros hemos entendido que nuestro corazón es un tesoro, pero más que tesoro, es un trono. Un trono que nosotros terminamos decidiendo a quién sentamos allí. ¿Sentamos a Dios? ¿Sentamos al diablo? ¿O nos sentamos nosotros? Estos tres seres pelean por nuestro corazón. En la mayoría de las ocasiones, los seres humanos vivimos pensando que hacemos lo que nos da la gana, ¿verdad? Lo que nosotros queremos. Es algo equivocado, lo hemos mirado ya. Es como si nosotros mismos estuviéramos sentados en este trono llamado corazón, que, óigalo bien, no nos pertenece.
El corazón, nosotros simplemente decidimos a quién se lo hacemos pertenecer. Observe que el pasaje está diciendo que hay un hombre bueno y hay un hombre malo. Y el bueno saca buenas cosas de su corazón. Y el malo, por supuesto, saca malas cosas. Hay un árbol bueno, hay un árbol malo. Pero el detalle de esto, hermanos, en cuanto a la iglesia, es que la aparición de Cristo en la tierra fue porque el corazón estaba totalmente inclinado, dominado y operado por el príncipe de las tinieblas. Y por eso el corazón del ser humano se transformó en algo que convirtió al hombre en un ser malo. Un día el hombre decidió darle ese trono, ese tesoro, al destructor. Y hoy necesitamos revisar, hermanos, desde una perspectiva como iglesia, como cristianos, como personas que verdaderamente anhelamos que solamente reine Cristo acá. Yo no sé si usted algún día se habrá preguntado, y si lee este pasaje, examinarse qué tipo de ser humano soy yo, soy bueno o soy malo. Y tiene usted una ventaja aquí con esto, y es que en esto nosotros mismos somos nuestros propios jueces, porque nadie más indicado para darse cuenta lo que sale de nuestro corazón que nosotros mismos. ¿Sí? Porque de nuestro corazón, dice Jesús, sale en el capítulo 15 de Mateo, obsérvelo, en el versículo 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los malos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué tan importante es la iglesia? Es lo mismo, y hoy lo vamos a entender de esta manera, lo mismo que qué tan importante es el corazón. ¿Cuánto vale su corazón? Si usted se pone a analizar cuánto vale su corazón, podríamos decir a la luz de la palabra que el corazón de uno vale todo el trabajo que el diablo hace día y noche para conquistarlo. Ese pudiera ser un valor. Pero el verdadero valor implica todo lo que Cristo tuvo que dejar, todo lo que de Él se despojó para venir a vivir en la manera que vivió, cómo nació, en la familia que Él creció, los sufrimientos que a partir del vientre empezó a sufrir cuando su madre le tocó en un burro recorrer muchos kilómetros desde la natal Nazaret hasta Belén, y luego antes de los 2 años sacarlo hasta Egipto porque Herodes lo iba a matar. Entonces, ¿cuánto valió la venida de Cristo aquí? Ese es el valor del corazón. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto valor le damos nosotros al corazón? Lo vamos a mirar, hermanos, con una frase ahí mismo en Mateo, ahora en el capítulo 16. Lo anterior era la introducción, ahora sí vamos a entrar en detalles. Capítulo 16 de Mateo. Versículo 18. Volveremos después a este pasaje, pero unos versículos más antes. Por ahora el 18. Dice, Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús, hablando con sus discípulos, se dirige a Pedro después de la confesión de él y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando habla de las puertas del Hades, este pasaje, habla de un potencial del cual vamos a mirar ahora. Pero antes de eso, observe la expresión
que hay una iglesia que Cristo quiere establecer en este pasaje. Y Él dice a Pedro: sobre esta roca, aclaremos de una vez que la roca a la que se refiere Jesús aquí en este relato es la confesión que hizo Pedro. ¿Qué fue lo que confesó Pedro? Está en el versículo 16. Observa el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta frase, que es una roca, lo que Pedro pronunció ese día, y a partir de ese día se empezó a llamar Pedro, es que esto es una roca, porque la realidad de que Cristo es, ¿cómo dice? De que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta verdad reposa todo el peso de la iglesia. Por eso, si usted ha leído el relato del bautismo del eunuco, ¿lo han leído algún día? En Hechos capítulo 18, eso era una de las cosas que los que se iban a bautizar debían confesar. Cuando el eunuco dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él entendió lo del bautismo y una vez vio el agua, pidió para obedecer el mandato del bautismo. Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces Felipe saca la expresión de Pedro, la roca. El eunuco dice: creo que Jesucristo es ¿qué? Es el Hijo de Dios. Cuando Felipe escucha esto, el carro se detiene, ambos bajan al agua y bautizan al eunuco. La roca, hermanos, que sostiene la iglesia es Cristo. Cristo como Dios, Cristo como hombre, Cristo como mediador. Todo lo es Cristo. Pero ¿qué ocurre, hermano? Esta es una gran verdad, y esta verdad hace que la iglesia tenga una fuerza que jamás permita que sus miembros sean destruidos. A pesar de todo lo que ha sufrido la iglesia, a pesar de todo el engaño que el diablo ha sometido a muchos, la iglesia permanece. Entonces, cuando dice aquí las puertas del Hades, la palabra puertas tiene que ver con fuerzas. Las fuerzas del mal no tendrán poder contra ella. Pero eso no implica que el mal se iba a quedar quieto. Y es lo que vamos a mirar hoy. ¿Cuánto vale la iglesia, hermanos? Decíamos, el mal, con todas sus huestes, ataca a la iglesia en todo momento. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, un pasaje que algunos sabemos de memoria, pero es totalmente ignorado. Lo ignoramos mucho, hermanos. Efesios capítulo 6, quiero recordarles siempre al leer esta carta que todo lo que aquí aparece escrito, todo en esta carta gira alrededor de la grandeza de la iglesia. Efesios capítulo 6, versículo 12. Entonces vamos a combinar todo lo que el enemigo y las huestes del mal quieren hacer contra la iglesia por la grandeza de la iglesia, lo vamos a combinar con la realidad de nuestro corazón. Y ahí vamos a encontrar hoy importantes cosas para reflexionar. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Les digo, hermanos, esta expresión no la hemos entendido, porque nosotros seguimos creyendo que sí. No tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, con seres humanos que podemos ver y palpar, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a empezar por la última frase. ¿Qué son las regiones celestes? Ok, nosotros tenemos un espíritu que Dios creó dentro de nosotros. Ese espíritu murió y fue absorbido por estas huestes del mal.
Y por eso nosotros vivíamos como vivíamos en nuestra vida anterior. ¿Sí? Porque dice aquí mismo en Efesios, en el capítulo 2, del 1 al 3, que estábamos muertos y en nosotros operaba el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. En el mismo capítulo 2, versículos 4 y 5, nos dice que fuimos resucitados. Esto implica que Dios creó un nuevo espíritu en nosotros. Y este espíritu, observen el capítulo 2, versículo 6. Este espíritu suyo, esto lo hemos hablado varias veces, pero hoy lo vamos a volver a mirar para que se entienda mejor. Efesios 2:6, este espíritu suyo, aunque usted no lo sienta ni lo crea, ha sido sentado en lugares celestiales con Cristo. O sea, las regiones celestes es el lugar donde está nuestro espíritu. Pero aquí dice en este versículo 6, con Cristo. ¿Sí? ¿Lo ven allí? Sí. En el versículo 6, ¿no? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Hace el énfasis porque las regiones celestes están divididas en dos. Están las regiones celestes que leímos en el 12 del capítulo 6, las regiones celestes de maldad. O sea que nuestro espíritu está en lugares celestiales con Cristo, sentado. Y hemos dicho sentado implica gobernando sobre el mal. O sea que por eso nuestro corazón es un trono, porque desde allí Cristo quiere gobernar nuestra vida y gobernar con nosotros. En la medida en que usted se deja gobernar por Cristo, Cristo gobierna con usted sobre todo el mal. ¿Me entiende? Pero allí al ladito, también en las regiones que nosotros no vemos, que son las espirituales, está el reino de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad. De allá nos trasladó Cristo, reino de su divino Hijo, cuando un día obedecimos en las aguas del bautismo. Colosenses lo dice. Entonces, hermanos, como estamos en regiones celestes, en lugares espirituales, donde nosotros no alcanzamos a ver, y ahorita vamos a ver varios ejemplos, allá hay una lucha diaria, donde todos los demonios, los espíritus malignos, atacan constantemente nuestra vida. Atacan nuestra soberbia, atacan nuestra desobediencia, nuestro vocabulario, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras acciones, nuestras reacciones, el trato para con los demás. Todo esto es atacado segundo tras segundo. Entonces por eso Cristo nos sacó de allá, nos hizo sentar con Él para que el enemigo no tuviera acceso a nosotros. Y quiero que eso quede claro. El diablo, nuestra lucha es contra esas huestes, pero que quede claro, y vamos a leerlo de una vez, en 1 Juan, como especie de una aclaración, el capítulo 5 y el versículo 16, perdón, 18, 1 Juan, capítulo 5, versículo 18, para que usted vea qué grande es estar en Cristo, qué inmenso es estar en la iglesia y cuánto vale nuestro corazón. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, esto es importantísimo tenerlo claro, si yo nací o no nací, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué? O sea, el maligno no tiene ningún permiso. Usted preguntará, ¿y por qué somos tentados? Ahorita lo miramos. Por ahora, hermano, el pasaje empieza diciendo todo el que es nacido. Y Jesús se lo aclaró un día a Nicodemo, así como quiere que quede claro para nosotros. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo en cuanto a nacer? Le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de agua y te es necesario nacer de espíritu. Y Nicodemo se quedó así como que en el aire, ¿no? Y empezó a divagar en la mente, no pudo cogerla, como quizás no la entendamos nosotros hoy día. Pero Jesús lo declaró
contundentemente: hey Nicodemo, era un maestro, ¿quieres entrar en el reino? Te toca nacer de agua y te toca nacer de espíritu. Y este pasaje dice entonces que los que han nacido, entonces el maligno no le toca. Entonces, ¿cómo así que las huestes del mal son el ambiente con el cual nosotros tenemos una lucha? Sí, porque ellos intentan diariamente arrebatarnos la obediencia. Entonces vamos a mirar, si quieren van al pasaje, si quieren lo recuerdan, porque yo sé que la mayoría conoce esta historia, pero vamos a empezarlo leyendo en el libro de Lucas. ¿Ustedes conocen la historia de Job? Job era el hombre más santo, el hombre más recto, y un día, ¿lo han leído? Yo se lo puedo recordar, se lo puede leer en la casa, en el capítulo 1 de Job. Y un día hubo una reunión en las huestes celestiales. El diablo se coló entre los hijos de Dios que fueron a presentarse. Unos ángeles fueron a presentarse ante Dios a, no sé, rendir informes, no sé. Y el diablo entró. En esa reunión, repito, está relatado en la Biblia, no lo estoy inventando. Dios le dice al diablo: ¿de dónde vienes? Y él dice: de recorrer el mundo, ¿no? Él no pierde tiempo. Es el único pecado que no tiene el diablo, ¿no? El de la pereza. Y cuando él le da el informe, Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay varón como él? El diablo se ríe y le dice: entrégueme en un momentico a ver si es tan justo como usted piensa. Y uno puede ver aquí, hermano, cómo uno se puede identificar con estas dos realidades. Dios siempre tiene un buen concepto de sus hijos y el diablo siempre tiene un mal concepto de nosotros. Siempre. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca, ¿qué cosa? Buenas cosas. ¿Qué sacó Dios de su corazón en cuanto a Job? Lo mejor. ¿Y qué sacó el diablo? El diablo le dijo: entréguemelo para que vea cómo va a sumar contigo. Pero ¿cuál es el punto aquí, hermano, de lo que estamos mirando? En las huestes celestiales, en las huestes que nosotros no vemos, el diablo diariamente tiene que hacer lo que hizo con Job. Para él poder tentarnos, él tiene que ir donde Dios. Dice Santiago que cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Por eso Jesús dice: de acá adentro es que sale el asunto, ¿no? Entonces, como el diablo sabe cuál es tu debilidad, observe ahora en Lucas capítulo 22. Algo así parecido a lo que ocurrió con Job. Una reunión, hermanos, versículo 31. Hubo otra reunión del diablo con Dios. A partir del 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón. Mire que Jesús le va a manifestar que hubo una reunión, ¿no? He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Uno puede fácilmente hoy día juzgar a Pedro, ¿no? Lo negó. Pero ¿qué ocurrió? Satanás lo pidió. Y pidió a los apóstoles. Si usted lee otros relatos, también fue pedido a Tomás. ¿Y qué hizo Tomás? Dudó de la resurrección de Jesús. ¿Sí? ¿Y qué hizo Judas? Que también fue pedido. Lo traicionó. Cuando un ser humano, cuando un cristiano es tentado,
es tentado de su propia concupiscencia, pero hay una previa reunión en las huestes celestiales de maldad, donde usted no puede ver, donde Satanás te pide: hey, permíteme a fulanito que lo voy a tentar. Yo veo que él está muy inclinado hacia esto. De acuerdo a tu concupiscencia, el diablo va y te pide. Pero él no tiene permiso, ¿eh? Entonces volvemos a Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. La iglesia es muy grande, hermanos, como para nosotros pretender o pensar que tenemos lucha contra seres humanos. Los seres humanos no le pueden hacer nada a la iglesia. Ahora, los seres humanos investidos por el poder de las huestes de maldad, bueno, ahí sí. El detalle aquí, hermanos, es que cuando, vuelva a Efesios, por favor, es que cuando Pablo le dice esto a la iglesia, le dice algo puntual en el versículo 13. Si yo sé que tengo una lucha contra los seres que quieren destruir la iglesia, ¿quiénes son esos seres? Dice aquí, voy a leer el 12 otra vez. Dice: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Cuando habla de principados, potestades, gobernadores, estamos hablando de seres que ejercen un gobierno. Observen los términos: principados, potestades, gobernadores. ¿Ejercen un gobierno sobre quién? Sobre los hijos desobedientes. Ahora, esta realidad conlleva a que estos seres nos estén buscando a nosotros. Entonces, ante eso el apóstol Pablo dice en el versículo 13, observe, ahí en el versículo 13: por tanto, tomad la armadura de Dios. Vamos a reconstruir lo que hemos venido diciendo. Jesús dijo: edificaré mi iglesia y no habrán fuerzas del mal que puedan contra ella. Leímos en 1 Juan 5:18 que el que ha nacido de Dios no practica. ¿Por qué? Porque el diablo no le toca. Usted tiene que poner mucho cuidado, porque si usted practica el pecado, es muy posible que usted no haya nacido todavía. ¿Entiende? Y el asunto del nacimiento es algo serio y algo puntual. O naces o no has nacido. ¿Ya? No es cuestión de simplemente tener un dato aquí de fe. Porque también los demonios creen. ¿Cierto? Y tiemblan. Al nacer nosotros, el corazón nuestro, ahora van a entender por qué leímos Mateo 12, el corazón nuestro se convierte en el trono de Dios. El corazón nuestro nos hace hombres y mujeres buenos, lo que implica que yo debo preocuparme para que lo que salga de aquí sea bueno. Entonces, ante esta realidad de que nosotros somos buenos delante de los ojos de Dios, por el valor que tiene la iglesia, el diablo y toda su comitiva gestionan y ejercen diariamente una fuerza contra nosotros. Vamos a puntualizar esto para que usted lo entienda. Les dije que íbamos a leer un pasaje en Mateo 16, más atrás del versículo que leímos. En realidad es más adelante, Mateo 16, para que usted lo entienda. Y lo vamos a correlacionar con el relato de la pedida que Satanás hizo de los apóstoles. En Mateo 16, versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23, obsérvelo. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro:
quítate de delante de mí, Satanás. Ahí, unos 15, 20 minutos atrás, Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le había dicho, oh Pedro, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. No sé cómo se sintió Pedro en ese momento, ¿no? Como que caminando en el aire. Pero unos minutos después, Satanás hace uso de Pedro. Mire la lucha tan grande. Pero ojo, el dato aquí no es ese. El dato es que Pedro habla y lo que dice Pedro, analícelo usted en este momento. Si usted no leyera el versículo 23 y se quedara en el 22, usted terminará pensando, tan lindo Pedro, ¿no? Tan tierno, le está evitando a Jesús un sufrimiento. Mire lo dañino que son nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos jamás son conforme a la voluntad de Dios. Observe los sentimientos de Pedro. Él no quería que Jesús fuera a la cruz, pero Jesús, que sí sabe con quién es la lucha, no le dijo a Pedro, hey Pedro, eso no está bien, Pedro. Él no se dirigió a Pedro, él sabía que el que estaba actuando era el enemigo. Ese es el asunto que nos hace falta a nosotros tener claro. Cuando la palabra nos dice que nuestra lucha es contra carne y sangre, en realidad, ¿quién nos quiere arrebatar el gozo de la salvación? ¿Quién nos quiere sacar de la iglesia? Si hubiera sido uno de nosotros, hubiera visto a Pedro ahí ese día, ¿no? Pedro, ¿cómo así? No, Jesús lo vio clarito y le dijo, Satanás, te estoy viendo y me eres tropiezo. Lo que pasa, hermanos, es que el nivel de Jesús, ¿no? Relacionado con el nivel nuestro hoy día. Por eso no podemos ver al enemigo, vemos al humano. ¿Entienden? Entonces, las huestes de maldad intentaron aquí destruir el plan de salvación. ¿Qué tal que Jesús le haga caso a Pedro? Y observemos aquí una vez más. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca. ¿Qué sacó Pedro? Sacó algo que es bueno según nuestra opinión, pero según el parecer de Dios iba en contra de los planes y los propósitos del Señor. Así que hay que tener en cuenta, hermanos, cuándo y cómo nosotros somos atacados por las huestes del mal, porque ellos, en su afán de destruirnos y de, por medio de nosotros, destruir a otros, nos ponen a ver, nos ponen a sentir y posiblemente nos ponen a hablar cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque nos piden. Recuerde, no tiene el diablo poder para tocarte, pero él es astuto. Él va donde el que le puede dar el permiso y gestiona un permiso. He aquí el diablo os ha pedido para como a trigo. ¿Usted sabe lo que es zarandear como trigo? Escoger el grano y sacarle la cáscara y que quede lo bueno y saque lo malo. Pero Jesús le dijo algo, es importante esto. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Yo he rogado por ti. La iglesia es atacada. Tu corazón como trono de Jesús es atacado. Tu hogar. ¿Cuántas veces has pedido tu hogar para ser zarandeado? Y Jesús dice, ¿cómo le dijo Jesús? Yo he rogado. ¿Qué hacer, hermano, cuando nosotros sentimos que la iglesia vale algo para nosotros y que tal vez hay un hermano, que tal vez hay un hogar zarandeado por las huestes del mal? ¿Cuál es la lección que nos da Jesús en ese día? Él dice, yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tú vuelvas y confirmes a tus hermanos. Es decir, yo he rogado para que te vuelvas a levantar. Pero devolvámonos aquí, hermanos. ¿Por qué Pedro fue tentado?
solamente porque Satanás lo pidió. Acuérdense, cada uno sentado de acuerdo a su propia. ¿Qué ocurrió? La noche que Pedro es tentado, Jesús lo llamó a él aparte, no sé si se acuerdan, Mateo 26, 36 en adelante, y le dice a él y a 2 de sus compañeros: vengan y velen conmigo, vamos a orar. Y se lo llevó y los dejó en un sitio, y él se apartó a unos 50 metros más o menos para que ellos oraran. Y cuando él volvió, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Cuánto las huestes del mal pueden verdaderamente tentarnos? Que nosotros dormimos mucho, hermano. Nosotros no velamos. Y las huestes del mal, entonces, sí le dan valor, atención a lo que empezamos diciendo, le dan valor a tu corazón y le dan valor a la iglesia. Para ellos vale mucho. Por eso dije al principio, el valor de la iglesia es el mismo valor del corazón. La medida en que el corazón tuyo y mío pudiera ser conquistada en cualquier situación pecaminosa, entonces el enemigo sabe que ya ganó un trono, que le perteneció a Jesús, o que le debiera pertenecer a Jesús. Cuando tú no eres capaz, cuando este servidor no es capaz de darse cuenta que hay una tentación, o que hay un hermano que está siendo tentado, en ambas situaciones yo le resto valor al corazón mío, y le resto valor al corazón de mi hermano, y le resto valor a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando soy tentado debiera empezar a orar, porque esa tentación viene con fuerza y no viene a jugar el enemigo. Cuando él fue donde Job, ¿cuántas cosas le hizo Job? ¿Te lo ha leído, no? Y le quitó todo lo que quiso. Y aclaremos algo aquí de pronto, si usted no lo tiene claro. Fue tanto, hermanos, el golpe tan certero a este siervo, que Job empezó a decir un montón de cosas. Usted las ha leído, ¿verdad? Y las ha leído tanto que a veces usted se ha sorprendido, pero ¿cómo así que la Biblia dice que Job no pecó y todo lo que dijo? Usted le entró a esa pregunta, ¿verdad? Ok, aclaremos por qué dice Dios que Job no pecó. Porque el propósito del diablo era uno solo: que blasfemara en contra de Dios. Y Job, en todo lo feo que habló, jamás blasfemó contra Dios. Entonces no pecó de acuerdo al propósito que tenía el diablo. No sé si me hago entender. En cada tentación que usted tiene, el diablo tiene un propósito. Y yo lo veo a usted arrastrado en el pecado, yo lo puedo ver a usted hablando feo, haciendo cosas malas. Entonces el enemigo lo está trabajando, pero yo no sé cuál es el propósito del enemigo. Así que no me conviene juzgarlo. Porque yo no sé a qué hora se metió el diablo, yo no sé a qué hora las huestes del mal empezaron a buscar a usted y lo atacaron. Más bien yo debo orar por su situación. ¿Por qué? Porque mi lucha es ¿contra quién? Ahí entonces, hermanos, valoro mi corazón, valoro el corazón de mi hermano, valoro la iglesia. Porque Satanás equivocadamente la quiere destruir. Digo equivocadamente porque nunca la va a destruir. Pero sí puede, atención, destruir a un miembro. La palabra habla en 1 Corintios, cuando se habla de la cena, en el capítulo 11, de enfermos, debilitados y muertos. No sé si lo habrán leído. 1 Corintios 11, 31. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos tener en gran valor, en suma importancia, el valor de la iglesia, valga la redundancia, pero más que todo y también el valor de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque las huestes del mal están atacando constantemente allí.
Por eso decíamos, voy a repetir esto, las tres cosas más grandes que Dios creó, ¿se acuerdan? El ser humano, el hogar y la iglesia. ¿Sí? Lo más grande que Dios creó. Y allí ataca el diablo, ¿sí? Para destruir. Por eso usted debe llenarse de razones para entender que cada instante de su vida usted debe fortalecerse. Observe otra vez Efesios 6, pero ahora el versículo 10. Y esto nos llevará otra vez a Mateo 12, donde vamos a terminar. ¿Cómo dice, hermanos? Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, escuche, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si algo usted debe pedir en oración, hermano, aquí está. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque usted y yo estamos peleando contra seres que tienen más fuerza que nosotros. Entonces tenemos que llenarnos de la fuerza de Dios para poder contrarrestar. En este momento, hermanos, estas fuerzas, repito, nos ayudan a entender, para terminar entonces, Mateo 12, 33. Yo quiero ser un árbol bueno, yo quiero tener un buen tesoro en el corazón. Debo recordar que las huestes del mal están atacando allí. Entonces, para eso debo fortalecerme. Fortalecerme diariamente, hermano. Cuando tú empiezas a fortalecerte diariamente, entonces vas a sacar de tu corazón, ¿qué cosa? Buenas cosas. ¿Ve? Y vas a darle importancia a tu corazón, a tu vida en la iglesia. Le vas a dar valor, hermano, al hecho de que todo esto lo sufrió Jesús ya. Todo lo que a nosotros nos cuesta en la vida cristiana, ya Jesús lo pagó, no sé con cuántos intereses más. Entonces, terminamos de la siguiente manera, hermano. Si para nosotros vale nuestro corazón, si para nosotros vale la iglesia, entendamos que hay huestes del mal atacándonos, tirándonos constantemente. Y buscan acá, vencernos aquí. Cada mal pensamiento que se quede aquí, cada mala expresión que salga de aquí, cada maltrato hacia un hermano, cada acción que salga de aquí, es un terreno del enemigo que ha ganado formando tu corazón en el trono de él. Así que es necesario que usted se fortalezca, hermano, para que pueda dimensionar la grandeza de su corazón, la grandeza de Cristo, la grandeza de su sacrificio, la grandeza de la iglesia. Fortalezcas, hermano, para que de sus labios, para que de su corazón salga lo mejor. Que Dios nos bendiga.